Ok, buenas tardes hermanos, espero que estén muy bien, es un gusto como siempre poder estar aquí en esta mañana, compartir la palabra de Dios con ustedes. Y estamos en esta serie, ¿no?, que se llama Iglesia, lugar de nuevos comienzos. Nosotros vamos a tratar en esta mañana el tema nuevas relaciones. Y ustedes pudieron percibir en la orden de culto que es una orden de culto cargada de amor, del llamado de Dios, amarnos los unos a los otros porque hemos recibido de parte de Dios, manifestado en Cristo, un amor generoso y sacrificial, ¿no? Entonces ya quiero partir diciendo que lo que debe caracterizar estas relaciones a las que somos llamados a vivir en Cristo aquí dentro de la iglesia son relaciones de amor. Pero nosotros vamos a entrar en detalle de qué significa ese amor, vamos a caracterizar ese amor, le vamos a colocar músculos a ese esqueleto que a veces no sabemos definir muy bien lo que es amor, ¿no? Y bueno, como anotación, yo no tenía que dar este mensaje, o sea, no era este el tema que yo tenía que dar. Yo tenía que hablar sobre nuevas perspectivas, que fue el tema dado por el pastor Felipe la semana pasada, ¿no? Entonces, el mensaje que él traía justamente se acomodaba a la serie, entonces yo quedé con este tema de las nuevas relaciones y yo sé y entiendo que el Señor está tratando conmigo en esta área. Entonces la primera persona a la que voy a dirigir este mensaje es a mí mismo. Yo no soy un ejemplo de cumplimiento de relaciones fervorosas, de amor sacrificial y generoso. Entonces lo que vamos a ver aquí es desafiante, cuesta muchísimo. Y no es porque yo les estoy predicando este mensaje que yo ya estoy cumpliendo y asumiendo con total integridad y coherencia este mandamiento de amor. Entonces el primero a quien estoy dirigiendo este mensaje es a mí mismo, ¿ok? Y espero que también ustedes sean desafiados por la palabra del Señor y que nosotros asumamos relaciones profundas de amor, porque asumiendo nuestras relaciones con los hermanos dentro de la iglesia en Cristo con profundo amor generoso y sacrificial, nosotros vamos a ser llevados a experimentar bendiciones extraordinarias de parte del Señor. Hay un beneficio precioso y hermoso en de verdad llevar a serio esto, ¿okay? Entonces yo quiero que abramos nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer los versículos de 8 a 11. Primera de Pedro 4, versículos 8 a 11. ¿Estamos ahí? Amén. Ok. Dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, quiero invitarlos a que oremos una vez más. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz, es cortante, más que espada de dos filos, Señor. Nos penetra, nos desafía, Señor. Y clamamos para que en esta mañana, Señor, por tu palabra nosotros seamos desafiados, pero al mismo tiempo, Señor, alimentados y capacitados, Señor, para actuar en conformidad con ella, Señor. Nos cuesta bastante lo que vamos a ver aquí en esta mañana, Señor, pero dependemos de tu gracia para poder vivir aquello que tú nos estás pidiendo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén, hermanos. Entonces tenemos un texto en la epístola de Pedro. Esta epístola no es una epístola dirigida a una iglesia en particular. No es como la epístola de los Efesios o los Romanos o los Colosenses, escrita por Pablo, que tiene una dirección particular, una iglesia en específico. Aquí esta es una de las epístolas generales y está siendo destinada sí a cristianos que están dispersos por la región de Asia Menor. Y ahí tenemos varias
varios tipos de personas y de culturas, ¿no? Entonces es una epístola general que abarca varias personas, varias culturas, pero todas estas personas comparten algo y tienen algo en común, y es que están bajo intensa persecución y sufrimiento. Ellos están sufriendo en carne propia la oposición del Imperio Romano, la calumnia de otras personas, sufrimiento, dolor, oposición, y la están pasando terriblemente mal. Y en medio de todo esto, Pedro les está escribiendo para animarlos, para que confíen en el Señor, para que ellos tengan certeza de que la herencia que les ha sido prometida por Dios está garantizada, y que en todo esto, en medio de ese sufrimiento y en esa confianza que ellos tienen para con el Señor, ellos tienen que vivir coherente con la identidad de real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. O sea, en medio de esa tribulación, de ese sufrimiento y persecución, ellos tienen que ser santos, tienen que ser íntegros, coherentes con esa identidad que han recibido de parte de Dios. Y esto es de alguna manera complicado, porque tal vez en el sufrimiento y en la tribulación nosotros somos sugeridos por ese sufrimiento a que no seamos tan santos así, porque la vida está siendo demasiado difícil. Porque yo voy a ser tan íntegro si Dios no está comportándose tan bien conmigo? Y a veces tendemos a pensar en eso, pero no es por causa de esas circunstancias y esa tribulación que nosotros debamos ser incoherentes con nuestra identidad de santos que hemos recibido por gracia, ¿no? Entonces, en primera instancia, nosotros podríamos pensar que esa santidad a la que Pedro está llamando a estas personas que están leyendo ese mensaje tiene que ver con participar más intensamente de reuniones de oración, no perderse en absoluto ningún culto, dar unas ofrendas mucho más generosas a la iglesia, hacer hechos extraordinarios. Tal vez dedicarse con mayor intensidad a la devoción y evitar en absoluto el pecado. Y Pedro nos va a decir todo esto también, pero llega un punto donde él dice que esa santidad se manifiesta también en la manera en que nosotros tratamos a los demás. Y es en este momento donde nosotros estamos. Pedro está haciendo y levantando algunas aplicaciones de lo que él ya ha venido hablando, que es esa confianza en el Señor, es ese llamado a vivir santamente en ese momento de persecución, tribulación y sufrimiento. Y Pablo llega y dice, ante todo, versículo 8 del capítulo 4 de 1 de Pedro, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Yo creo que quien estaba leyendo esta carta decía, hey, un momento, aquí viene algo importante. Ante todo, por encima de todo. Y hay que hacer una pausa y hay que ponerle atención a ese texto bíblico. ¿Y qué es entonces la primera aplicación que Pedro nos presenta de una vida santa que es coherente con esa identidad de santos que hemos recibido por gracia de parte de Dios? Amor fervoroso entre ustedes. Amor fervoroso los unos a los otros. Dice así, tened entre vosotros ferviente amor. Y ese adjetivo ferviente ya nos coloca en una dificultad, porque no es un amor irresponsable, descomprometido, circunstancial, es un amor ferviente. Y les voy a mencionar las definiciones que cuando uno va al léxico griego se encuentra. Dice así, es un amor intencional, intenso, constante, extendido, de gran amplitud. Son palabras que nos ayudan a entender cuál es la calidad de este amor al que nosotros somos llamados. Y de hecho esta palabra se usaba para describir el atleta que se está estirando lo máximo que puede en el photo finish para lograr la meta. Es eso, ferviente, de gran amplitud. ¿Y esto qué significa? Que es un amor comprometido, que sigue practicando el bien aun cuando las respuestas son negativas o cuando ni siquiera hay respuesta.
Ese es el tipo de amor que debe caracterizar las relaciones en Cristo. Este es el amor al que nosotros estamos siendo llamados. Amor de gran amplitud. Entonces es un amor que está por encima de las circunstancias, o sea, que no es obedecido en función de lo que la otra persona me propone. Si la persona me propone guerra, entonces le voy a dar guerra. Si la persona me está proponiendo ofensa, entonces va a tener ofensa también. Es un amor que se ejecuta en función del mandamiento de Dios. Ámense fervientemente los unos a los otros. Esto es difícil, complicadísimo, pero nosotros tenemos como referencia de este amor fervoroso ¿a quién? A Cristo, que se entregó generosamente por nosotros. De hecho, Cristo en el segundo versículo, en el segundo pasaje que leímos de la orden de culto, Él dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, el mismo Jesús, esto no es una invención de Pedro, esto parte del propio Jesús. Ámense, pero como yo los amé, en mis términos. Y Filipenses también, Pablo nos va a decir: tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y ahí ese relato nos va a enseñar lo que significa un poco amar fervorosamente. Que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Antes se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y nos sirvió. Entonces, amar fervorosamente es sacar esas pretensiones de que la otra persona no merece nuestro amor porque nosotros somos más dignos que ellas. Despojarse. Amor generoso por encima de las circunstancias. Entonces, este es un mandamiento que nos llama a superar los intereses personales y buscar los del otro. Cuando yo amo a la otra persona porque la otra persona representa un beneficio para mí, y en el momento que ya no es más beneficiosa para mí, la descarto, eso no es amor, eso es interés. Pero lo que nosotros vivimos hoy en día es amor interesado. Amor que se esfuma cuando ya no hay esa relación de transacción, de moneda de cambio. Entonces el amor al que nos está llamando la Escritura es un amor que nos cuesta, es un amor ferviente, un amor que se estira, que continúa, que es perseverante, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos delante de este mandamiento, que es un desafío tremendo para nosotros, dos opciones. Nosotros escuchamos esto y decimos: wow, qué lindo, qué romántico este amor cristiano, aleluya. Y lo archivamos, lo guardamos y no lo llevamos a serio. Podríamos no incomodarnos, no afectarnos, no hacer mucho más por el otro, pero nos perdemos de vivir y experimentar cosas extraordinarias que surgen de ese amor. O nosotros llevamos a serio este amor, clamamos al Señor por su gracia, nos esforzamos y nosotros vamos a vivir y a experimentar lo que significa ser una familia espiritual. Personas que pueden contar con el otro, personas que antes de pensar en otras personas piensan en sus hermanos de la iglesia, porque saben que en la iglesia van a encontrar contención, ayuda, generosidad, apoyo. Entonces tenemos esas dos opciones delante de ese mandamiento del Señor. Y ahí Pedro nos sigue diciendo que este amor debe ser fervoroso y que este amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 18. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo podemos entender este texto? Bueno, Pedro está haciendo una citación de Proverbios 10:12, que dice lo siguiente: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué significa esto de que el amor cubrirá multitud de pecados o cubrirá todas las faltas? Yo creo que es lo siguiente: que la falta de amor encuentra en el pecado, en la ofensa del otro, en la falta del otro, razones para exponer a esa persona,
someter la escarnio público y retribuir con venganza. Mientras que el amor cubre pecados, pasa por alto, está dispuesto a perdonar. Lo voy a repetir para que nos quede claro. ¿Qué significa que el amor cubrirá multitud de pecados? Entonces comienzo con lo opuesto al amor. Odio, como aparece aquí en Proverbios 10:12. Entonces, mientras que el odio encuentra en el pecado, en la falta del otro, una razón para exponerlo, para someterlo a escarnio público, para retribuir con venganza, el amor está dispuesto a perdonar, a pasar por alto las ofensas y responde con gracia y misericordia. Fue eso lo que hizo Jesucristo. Entonces aquí tenemos que hacer al menos dos aclaraciones con relación a ese amor que cubre multitud de pecados. Entonces estamos viendo que ese amor que cubre multitud de pecados es un amor que perdona, que pasa por alto, que está dispuesto a responder con misericordia, con gracia. Eso no significa que ese amor es expiatorio, que remueve el pecado, que remueve las consecuencias de nuestra falta. ¿Cuál es el único amor que expía nuestros pecados? El amor de Cristo, y solamente el amor de Cristo puede expiar nuestros pecados. Entonces aquí Pedro no está diciendo que amándonos los unos a los otros resolvimos el problema del pecado. No, quien lo resuelve es Jesucristo. Y la segunda aclaración que nosotros tenemos que hacer aquí es que ese amor que cubre multitud de pecados no es condescendencia con el pecado. Entonces aquí no tenemos un argumento bíblico para no aplicar disciplina. El amor no es complaciente con el pecado. Ante la falta, entre el pecado y la ofensa, lo que se debe hacer es una restauración misericordiosa. Debe haber corrección, pero debe ser en amor, y el amor perdona los pecados. Como la actitud que Pablo nos menciona en la epístola de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es el amor que cubre multitud de pecados, que no ve en el pecado del otro una oportunidad de hacerlo pebre, sino de restaurarlo misericordiosamente. Y a veces nosotros tenemos esas oportunidades de someter a la persona a escarnio público, exponerla. El amor cubre multitud de pecados. Restauradlo con misericordia, considerándote a ti mismo, porque en la situación hipotética de que tú estés ahí, va a ser lamentable no haber tenido en esa oportunidad una postura correcta. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces tenemos aquí Pedro diciéndonos que entre nosotros tiene que haber amor ferviente. Ese amor cubre multitud de pecados, y hay tres formas, por lo menos aquí en ese texto, en las que prácticamente se refleja y se manifiesta este tipo de amor. Recordemos que Pablo está haciendo aplicaciones de lo que él ya ha venido tratando. Entonces aquí tenemos cosas muy prácticas, no hay que buscarle una vuelta al asunto, hay que hacerlo simplemente. En primer lugar, versículo 9, ¿qué es lo que dice? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿De qué manera entonces nosotros podemos amar fervorosamente a nuestros hermanos? Abriendo las puertas de nuestra casa. Y es algo que nosotros hemos dejado de practicar y hemos dejado de hacer. Bueno, el efecto de ser hospitalario en aquella época era vital. O sea, nosotros hoy podríamos vivir sin ser hospitalarios, pero la iglesia en ese tiempo no podía vivir y progresar sin practicar la hospitalidad, porque la hospitalidad tenía dos propósitos por lo menos. El primero, de recibir a las personas que habían perdido sus casas por causa de la persecución, y los recibían en su casa, los trataban, los restauraban, los alimentaban, les daban descanso. Y en segundo lugar, era la manera en que el evangelio estaba progresando en aquella época. El misionero llegaba
Y como no habían templos, la iglesia se reunía en casas, los hermanos abrían sus casas para que esa persona pudiera pasar un tiempo, ser recuperado del viaje y continuar. Entonces, hoy no tenemos esos desafíos, esas dificultades. Nadie está perdiendo su casa porque llegó el gobierno. Usted es cristiano, perdió su casa. Necesito alojamiento. Los misioneros se pueden quedar aquí en la iglesia, qué sé yo, o en su casa también. Pero aquí por lo menos hay dos cosas. Que la hospitalidad tenía como propósito dar descanso a la persona y renovarla. Y eso nosotros lo podemos hacer hoy en día. Nuestras casas, esas que nosotros pensamos que son tan nuestras porque las sudamos, nos esforzamos y conquistamos ese patrimonio, que es un regalo de Dios, están siendo usadas para bendecir a otras personas. Nuestras casas están siendo abiertas para dar descanso a otros hermanos y ser renovados, para que ellos puedan ser suplidos en sus necesidades. Estamos abriendo las puertas de nuestra casa, porque eso es hospitalidad. Aquí, gracias a Dios, tenemos muchas personas que por las dinámicas de este tiempo crecen en un país, estudian en otro, hacen intercambio en otro. Y en esta iglesia han llegado muchas personas de afuera que están solas muchas veces. Muchos domingos se van después del culto aquí a almorzar solas en sus casas. Abramos las puertas de nuestra casa a esas personas. Por lo menos identifiquémoslas, notémoslas y acerquémonos a ellas para ver si tenemos una oportunidad de llevarlas a nuestra casa y seamos familia para esas personas. Seamos los papás, los hermanos, las hermanas que han dejado en sus países donde nacieron. Hospitalidad, práctico. Estamos abriendo las puertas de nuestra casa. Y hay algo interesante aquí, y es que hospitalidad literalmente se traduce como tratar como amigo al que es extraño. Entonces aquí no estoy hablando necesariamente de recibir a los amigos en casa. Se trata de recibir a aquellos que nos son extraños, hermanos aquí que no conocemos. Vamos a llevarlos a nuestras casas y a comenzar a tejer vínculos profundos con ellos, porque es de esa manera que se manifiesta el amor fervoroso. En segundo lugar, Pedro, siempre hablamos de Pablo y cuando es otro nos confundimos. Pedro nos llama al servicio. Vamos a leer el versículo 10 y la parte B del versículo 11. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11, parte B. Si alguno ministra, otra versión dice, si alguno sirve, sirva o ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, abrimos nuestras casas para recibir a otros y les servimos a las personas. Entonces, Pablo nos está llamando que ese amor fervoroso se manifiesta en servicio. Y esta palabra nos dice algo muy importante, y es que nadie puede decir, no tengo cómo servir a mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios ha dado dones a todos. Entonces nadie aquí puede decir, no sé cómo servirlo. No, es que yo no tengo una casa linda para recibirlos, o no tengo dinero. Dios dio un don, y ese don corresponde a la multiforme gracia, o sea, variedad de dones, capacidades, habilidades que nosotros tenemos para servir a nuestro hermano, y nosotros podemos colocarlo al servicio y a la orden de estos hermanos. Y aquí tenemos por lo menos dos verdades, ¿ya? Primero, que nosotros somos administradores de los dones de Dios que Él nos dio. Eso significa que nosotros no somos dueños de esos dones y de esas habilidades. Eso significa que nosotros usamos bien el don en la medida que correspondamos a la orden de quien es dueño legítimo de esos dones. ¿Quedó claro? En la medida que nosotros usemos nuestros dones de acuerdo al propósito
que definió el que es el dueño legítimo de esos dones, nosotros estamos siendo buenos administradores de esos dones. Si nuestros dones están siendo usados para autopromoción y no promoción del otro, equivocados estamos. Somos buenos administradores en la medida en que obedezcamos al propósito por el cual fueron destinados por voluntad de quien los dio. Ahí estaremos siendo buenos administradores. Entonces es para edificación de la iglesia, dones para edificación de nuestro hermano, de la persona que tenemos a nuestro lado. ¿Nos hemos ocupado diligentemente, realmente, de la edificación espiritual de la persona que tenemos a nuestro lado? ¿O ni siquiera la notamos? Hemos usado nuestros dones, habilidades, servicio para ayudar a la otra persona. Nos hemos ofrecido, por ejemplo, a personas que están demasiadamente ocupadas a ir a la casa y ayudarles con tareas básicas de la casa. Nos hemos ofrecido a acompañar a personas que están haciendo diligencias, trámites, o nos hemos ofrecido a cuidar sus hijos. Hay diferentes dones, diferentes maneras de servir a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y en esa medida en que nosotros sirvamos generosamente a nuestro hermano, nosotros estaremos amando fervorosamente. Eso va a implicar a veces que nosotros tengamos que salir más temprano de la pega para ayudarle a otra persona. Eso puede implicar que nosotros nos desplacemos y vayamos a la casa de otra persona para ver cómo ella está. Eso puede implicar que nosotros hagamos una llamada telefónica para saber en qué situación está nuestro hermano y que de acuerdo a todo eso nosotros hagamos alguna cosa. Servicio. Y ahí Pedro nos va a decir algo más. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, ya que vamos a servir, entonces, háganlo bien, sirvamos conforme al poder que Dios nos da. Entonces, una vez que nos dedicamos al servicio, a la actividad concreta de servir, debe hacerse conforme al poder que Dios da. Eso significa que nuestro servicio debe superar la mala voluntad, la obligación y hacerlo mínimamente. Más bien implica en diligencia, en llevar con responsabilidad lo que estoy realizando. Dicho de otra manera, lo que Pedro nos está diciendo aquí es: el que sirve no lo haga de cualquier manera, hágalo con excelencia. No es porque yo me estoy ofreciendo para algo y yo no estoy recibiendo una remuneración por ese servicio, yo lo voy a hacer de cualquier manera. Y a veces somos tentados a lo estoy haciendo por un favor, entonces que quede como quede. Pero nos está diciendo aquí, hágalo de acuerdo al poder que Dios nos da, o sea, hágalo bien, con excelencia. Se ofreció a servir, hágalo responsablemente y diligentemente. Y en último lugar, Pablo nos dice en el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto es tanto una orden para nosotros que estamos aquí predicando la palabra. Nuestra palabra tiene que ser conforme a la palabra de Dios, pero también es una ordenanza para que en nuestras relaciones hayan palabras que estén conformes a la palabra de Dios. Y eso nos propone un primer desafío: conocer las palabras de Dios. Si nuestro corazón no está lleno de la palabra de Dios, nuestras palabras no van a reflejar eso. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros no le metemos palabra a este corazón, palabra de Dios, lo que va a salir de nuestra boca es ofensa, chisme, cagüín, palabras de maldición, crítica, humillación, subestimación. Y las palabras tienen un poder tremendo. Santiago va a decir que es como un pequeño fuego capaz de devorar todo un bosque. Entonces nosotros tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. A veces no tenemos que hablar lo que nosotros pensamos. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Porque lo que pensamos es podrido, literalmente. Hablar conforme a las palabras de Dios. Entonces nosotros tenemos aquí 3 actitudes prácticas. Abrir las puertas de nuestra casa, abrir nuestras manos para servir y abrir nuestras bocas para bendecir. En eso podríamos
resumir y quiero comenzar a aplicar este sermón, aunque estos son aplicaciones de Pedro a todo lo que él ya ha escrito. Y quiero que apliquemos este sermón haciéndonos una pregunta. Bueno, generalmente después de escuchar estos mensajes, muchas personas pasan por nuestra cabeza, ¿no? Personas que no nos amaron bien, personas que no nos recibieron en su casa, que ante la oportunidad de servirme no lo hicieron adecuadamente. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿en cuánto amor nos están debiendo a nosotros nuestros hermanos? ¿No es verdad? La pregunta que yo quiero hacerles es: ¿cuánto amor usted debe a sus hermanos? Cambiársela. Y es necesario que nosotros hagamos esta pregunta porque mientras que usted encuentra personas en su cabeza que le han amado mal, hay otras personas que lo encuentran a usted, que me encuentran a mí, que han sido mal amadas por mí, mal servidas, mal perdonadas, mal cubiertas en su pecado. Entonces nosotros tenemos que preguntar: ¿yo he sido fiel, coherente con este mandamiento de amar fervorosamente a mis hermanos? ¿De recibirlos en mi casa generosamente? ¿De abrir mis manos, usar mi tiempo, mis recursos, mi energía para servirlo? ¿He abierto mi boca para bendecirlo? ¿Me he acercado a él, le he preguntado cómo está su semana y he orado por él? Eso hace una tremenda diferencia. Entonces, primera pregunta que quiero dejarle, y creo que es la única que tengo: ¿cuánto amor usted debe a su hermano? Y nosotros vamos a descubrir que debemos amor. Pero es bueno que nosotros lleguemos a esa constatación, porque eso nos va a motivar a movernos en dirección a nuestro hermano y pagarle, entre comillas, ese amor que nosotros debemos. En segundo lugar, nosotros tenemos esas dos opciones que yo mencioné anteriormente. O lo encontramos romántico, bonito, utópico, pero no hacemos nada con esto, o nosotros lo llevamos a serio. Clamamos al Señor por su gracia y nos esforzamos por reproducir esas relaciones. El beneficio, y lo leímos en la orden de culto, es que el amor de Dios se manifiesta en nosotros plenamente y se perfecciona. Juan dice algo muy interesante en ese versículo: nadie jamás vio a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros se ha manifestado plenamente. ¿Quiere experimentar el amor de Dios? Reciba a alguien en su casa y sírvalo generosamente. ¿Quiere experimentar el amor de Dios? Abra sus manos para servir a alguien de manera diligente. ¿Quiere experimentar el amor de Dios? Abra su boca para bendecir a sus hermanos. Porque Juan dice: nadie ha visto a Dios. Es una manera de expresar que Él es espíritu, ¿no? Pero si nosotros nos amamos los unos a los otros, ahí se manifiesta el amor de Dios. Y en tercer lugar, yo quiero desafiarle prácticamente a que en lo que resta de este mes, por lo menos para comenzar, usted reciba a alguien en su casa o invite a alguien a su casa. Un extraño, como el término hospitalidad indica. Un extraño que pueda tratar como amigo. De verdad, queremos vivir estas relaciones de familia espiritual, llévelo a serio. Entonces le desafío a que en lo que resta de este mes invite a alguien a su casa, reciba a alguien en su casa, se esmere en atenderlo, se esmere en que su casa sea ese lugar de descanso y renovación para que la persona salga de allá fortalecida a seguir realizando lo que ya tiene por delante. Que nuestras casas sean esos lugares de bendición, de refrigerio, de descanso para las otras personas, porque esa casa es un regalo de Dios también. Y somos buenos administradores en la medida en que nosotros usemos lo que el Señor nos dio como Él nos dijo que deben ser usados. Otro desafío en lo que queda del mes: busque a alguien que esté necesitando ayuda en su casa, compañía, oración, y dispóngase a servirlo. Busque algo concreto. Ore sí, pero busque hacer algo también, vamos a decirlo así, concreto.
desafíos prácticos. Busque realizarlos. Y al final, versículo 11, todo esto tiene un propósito. Pedro nos va a decir, ¿para qué reproducir esas relaciones que nos cuestan tanto, que nos incomodan tanto, que nos invaden tanto? Pedro nos va a decir en el versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pedro nos dice que finalmente, o sea, que el fin, de este tipo de relaciones que viven el amor fervoroso, restaurador, hospitalario, de servicio, de palabras, tiene como propósito glorificar a Dios. Si nosotros aquí tenemos dificultad con entender cómo se glorifica a Dios, aquí usted tiene muchas cosas prácticas que glorifican a Dios. Abrir su casa, abrir sus manos, abrir sus labios para bendecir la otra persona. Y aquí hay algo muy importante y con esto voy a terminar. Es que todo esto, esta gloria que se le da a Dios a través de esas relaciones de amor, es por causa de Jesucristo. Si nosotros podemos amar así, no es por nuestra propia fuerza de voluntad, es imposible. Pero es por causa de que Cristo nos dio su Santo Espíritu, y por causa de su Santo Espíritu habitando en nosotros, nosotros somos habilitados a poder amar de esta manera. Es por causa de Cristo. Si no estuviera Cristo en todo esto, sería puro moralismo, del cual nos podremos enorgullecer si recibimos a alguien en casa. Yo sí recibí a mi hermano en casa y usted no. Pero esto es por causa de Cristo. Cristo nos amó fervorosamente. Cristo cubrió y expió nuestros pecados. Por medio de Cristo, Dios abrió las puertas de su casa para recibirnos como hijos amados. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y Cristo es la propia palabra de Dios que habitó entre nosotros y se entregó por nosotros. O sea que nada de lo que se nos está pidiendo aquí no fue hecho por Cristo. Todo lo que se nos está pidiendo aquí fue realizado por Cristo, y por causa de Cristo nosotros podemos vivirlo. O lo admiramos y decimos qué bonita palabra, qué desafiante, y lo archivamos, o nosotros de verdad llevamos esto a serio y experimentamos el amor de Dios y experimentamos relaciones profundas de amor, y vamos a tener aquí una familia espiritual con la que podamos contar. Les invito a que oremos. Señor, muchas gracias, Dios, porque tu palabra nos desafía, Señor. Y porque en este desafío y en esta orden tuya, Señor, dada por tu palabra, Señor, no estamos abandonados a nuestras propias fuerzas, Señor. Contamos con tu Santo Espíritu, Señor, que nos fue dado, que habita en nuestro corazón, Señor, y que nos motiva, nos impulsa, Señor, a vivir este tipo de amor, Señor. Ayúdanos de verdad, Señor, a vivir de manera coherente, Señor, con este mandamiento de estirarnos, Señor, para servir al otro, Señor. Nos va a costar, nos va a incomodar, es difícil, Señor, pero sabemos que los beneficios son extraordinarios, Señor. Tener una familia espiritual con la cual podemos contar, una familia espiritual que nos puede asistir, que nos puede ayudar, que nos puede contener en el momento de necesidad. Muchas gracias, Señor, porque generosamente nos has hecho hijos tuyos, y como hijos nos has dado tantos hermanos, Señor, en todo el mundo, Señor, que están dispuestos a servirnos como Cristo, tu Hijo precioso, lo hizo por nosotros. Que nosotros también seamos esos hermanos que sirven, Señor, de manera generosa y sacrificial, Señor, para que nuestras relaciones, Señor, sean renovadas, Dios. Rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Amén.